Un empresario millonario regresa a su hacienda de viñedos y ve algo que paraliza su mundo. Sus dos hijas gemelas, que llevan 3 años en silencio total después de la muerte de su madre, están corriendo y riendo entre las vides. Pero el shock viene cuando ve quién está con ellas. La nueva empleada de limpieza, una mujer que él apenas conoce. En pocos días esta mujer consiguió lo que los mejores terapeutas y todo su dinero no pudieron, devolverles la alegría a sus hijas. Pero lo que nadie esperaba es que dentro de aquella mansión silenciosa, una guerra estaba a punto de comenzar. Y cuando la verdad finalmente explota en la mesa del comedor, las propias niñas van a revelar un secreto tan profundo que va a cambiar a esa familia para siempre. Comenta de dónde estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Y si aún no estás suscrito, ya sabes, suscríbete para recibir más historias como esta. Agarra las palomitas que la historia comienza ahora. Para comprender la magnitud de aquel instante en el viñedo, es necesario retroceder unas semanas, a un tiempo en el que la mansión Albuquerque funcionaba con la precisión silenciosa de un reloj detenido. La casa, una imponente construcción de piedra y cristal que dominaba el valle, no era un hogar, sino un mausoleo erigido en honor a una memoria prohibida. Cada mañana el sol intentaba abrirse paso a través de los pesados cortinajes de terciopelo que vestían los ventanales, pero su luz siempre era derrotada, reducida a tímidos haces que apenas lograban iluminar el polvo suspendido en el aire. Los pasillos, amplios y revestidos de mármol frío, devolvían el eco de unos pasos que nunca eran alegres. El olor a cera de abeja y a flores cortadas, en lugar de evocar vida, parecía el perfume artificial de una capilla funeraria, un esfuerzo constante por enmascarar el aroma a estancamiento y a pena que impregnaba cada rincón de aquel lugar tan lujoso como desolado. El personal de servicio había interiorizado las reglas no escritas de la casa con una disciplina casi militar. Se deslizaban por las estancias como sombras, con los zapatos forrados en fieltro para no perturbar el silencio sagrado. Las conversaciones eran susurros, las puertas se cerraban con un cuidado reverencial y las órdenes se ejecutaban con una eficiencia que eliminaba cualquier necesidad de interacción humana. La paz que reinaba en la mansión no era serenidad, sino la quietud de la ausencia. Una calma impuesta por el miedo a despertar un dolor que todos sabían que acechaba bajo la superficie. Era el orden perfecto de un mundo congelado donde cada objeto tenía su lugar asignado y cada emoción estaba rigurosamente suprimida. Cualquier atisbo de espontaneidad, cualquier risa accidental o cualquier gesto demasiado vivo era percibido como una transgresión, una falta de respeto al duelo perpetuo que Marcelo había decretado sin palabras. En el corazón de este universo controlado se encontraba el despacho de Marcelo, su verdadera fortaleza. Era una habitación oscura, revestida de paneles de caoba y estanterías repletas de libros que nadie leía. Allí, tras un imponente escritorio, se refugiaba del caos de sus propios sentimientos. Se sumergía en hojas de cálculo, informes de producción y estrategias de mercado con una concentración febril, encontrando consuelo en la lógica fría e implacable de los números. Los viñedos, la bodega, el imperio familiar se habían convertido en su coartada perfecta, una excusa para no estar presente, para no tener que enfrentarse a los ojos vacíos de sus hijas. Creía, o se obligaba a creer, que su deber como padre consistía en asegurar su futuro material, sin darse cuenta de que mientras construía un legado de riqueza, estaba demoliendo los cimientos emocionales de su propia familia, ladrillo a ladrillo, día tras día. Su rol de padre se había reducido a una serie de rituales mecánicos y distantes desprovistos de cualquier calor. Cada noche, antes de la cena, realizaba una breve visita al cuarto de juegos de las niñas, un espacio enorme y aséptico que parecía más el escaparate de una juguetería de lujo que la habitación de 2 niñas de 6 años. Se quedaba de pie en el umbral, observándolas sin llegar a entrar del todo. Elisa e Isabela, idénticas en su belleza frágil y su aura de abandono, solían estar sentadas en el suelo, rodeadas de muñecas de porcelana y construcciones complejas con las que interactuaban sin emitir un solo sonido, sin una chispa de alegría en la mirada. Él les dirigía una pregunta ensayada: ¿todo bien, pequeñas? Y ellas asentían con un leve movimiento de cabeza, sin levantar la vista. Para Marcelo, esa quietud era la confirmación de que su sistema funcionaba, de que estaban seguras. No veía el silencio, veía la obediencia. La habitación de las niñas era el epicentro de la tragedia silenciosa de la familia. Las paredes pintadas en tonos pastel y los muebles de un blanco impoluto creaban una atmósfera de pureza irreal. Pero los juguetes, aunque caros y abundantes, permanecían en un orden casi perfecto, como si tuvieran miedo de ser usados, de generar desorden, de provocar vida.
Las niñas no jugaban. Ejecutaban movimientos repetitivos con sus muñecas, peinándolas una y otra vez o vistiéndolas con una lentitud exasperante. No había peleas, ni gritos, ni carreras, no había nada de lo que define a la infancia. Su comportamiento era el reflejo perfecto del ambiente de la casa, una contención antinatural, una represión de todos los impulsos vitales. Eran dos pequeñas estatuas de porcelana en una vitrina de oro, hermosas, intactas y completamente rotas por dentro, esperando a que alguien se atreviera a romper el cristal. Había señales, pequeños gritos de auxilio que Marcelo, en su ceguera voluntaria, se negaba a interpretar. En la mesa, las niñas apenas probaban la comida que la cocinera les preparaba con esmero. Empujaban los guisantes por el plato con el tenedor, construyendo pequeños montículos verdes sin llevarse casi nada a la boca. La institutriz, una mujer severa y eficiente, le informaba de ello con una nota de preocupación en su informe diario, pero Marcelo lo atribuía a caprichos infantiles. Más alarmante era su incapacidad para sostenerle la mirada. Cuando él les hablaba, sus ojos se desviaban hacia un punto indefinido de la pared o del suelo, como si su presencia fuera demasiado intensa, demasiado dolorosa de soportar. Era una desconexión sutil, pero profunda, una barrera invisible que ellas habían levantado para protegerse de él, el arquitecto de su prisión emocional. El mayor de los tabúes, la herida que supuraba en el centro de sus vidas, era el nombre de su madre, Sofía. Cualquier mención, por inocente que fuera, era recibida con un silencio denso y cortante. Si un empleado nuevo, desconocedor de las reglas, comentaba lo mucho que a la señora le gustaba una flor en particular, Marcelo lo fulminaba con la mirada y cambiaba de tema con una brusquedad que helaba la sangre. Las niñas, al oír el nombre prohibido, se encogían visiblemente como si una corriente de aire gélido hubiera recorrido la estancia. Él creía que estaba protegiéndolas del dolor del recuerdo, pero lo que en realidad hacía era convertir a su madre en un fantasma, en una presencia innombrable, cuyo amor se había transformado en una fuente de miedo y vergüenza. Estaba enseñándoles que recordar era peligroso, que amar a quien ya no está era un error. Fue en este entorno asfixiante donde Elena Duarte hizo su aparición, contratada a través de una agencia para cubrir una vacante en el personal de limpieza. Durante sus primeras semanas fue poco más que una sombra, una figura anónima enfundada en un uniforme gris que se movía por la casa con la misma discreción que el resto. Nadie le prestó especial atención. Para Marcelo era solo un nombre en una nómina. Para la institutriz y el resto del servicio era una recién llegada que aún debía aprender el complejo mapa de silencios y prohibiciones de la mansión. Elena, por su parte, observaba. Veía las cortinas siempre cerradas, notaba la comida intacta en los platos que retiraba de la mesa y sentía la opresiva falta de aire en cada habitación que limpiaba. No juzgaba, pero sentía el peso de una tristeza que no se podía quitar con un paño y un producto de limpieza. En sus tareas diarias, Elena comenzó a introducir pequeños actos de rebeldía, casi imperceptibles. Al limpiar el salón principal, corría las cortinas unos centímetros más de lo debido, permitiendo que un rayo de sol rebelde se colara y bailara sobre el parqué. Al pasar junto a un jarrón, recolocaba las flores con una delicadeza que las hacía parecer más vivas. Un día, mientras limpiaba el cuarto de juegos, se detuvo un instante a observar un retrato de Sofía con las niñas, una imagen radiante de felicidad que contrastaba brutalmente con la realidad. En lugar de apartar la vista, como hacían todos, sonrió levemente al retrato, un gesto íntimo y silencioso de reconocimiento. Eran actos minúsculos, insignificantes para cualquiera, pero en aquel ecosistema de represión, cada uno de ellos era como una semilla plantada en tierra árida, esperando la oportunidad de germinar y romper el hormigón. Así era la vida en la hacienda Albuquerque antes de aquella tarde dorada en el viñedo, una obra de teatro perfectamente coreografiada sobre la negación. Marcelo vivía inmerso en la ilusión de que el control absoluto era una forma de amor, de que el silencio era sinónimo de paz y de que el aislamiento era la única medicina posible para el corazón roto de sus hijas. Había construido una fortaleza para protegerlas del mundo exterior, sin darse cuenta de que el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro de los muros que él mismo había levantado. La estructura era impecable, la rutina infalible y el silencio total. Todo estaba en su sitio, funcionando según el plan. Pero el plan estaba fundamentalmente equivocado y solo hacía falta una chispa, una simple carcajada infantil, para que todo el edificio construido sobre cimientos de dolor y miedo se viniera abajo. Después de la revelación en el viñedo, Marcelo no dijo nada. No confrontó a Elena, no interrogó a sus hijas. Regresó a la mansión y se encerró en su despacho,
pero por primera vez en 3 años no encontró consuelo en los números ni en los informes. La imagen de las risas de sus hijas se repetía en su mente como una película en bucle, un milagro que no sabía cómo interpretar. Al día siguiente, comenzó a observar. Desde la penumbra de su estudio, a través de las puertas entornadas, espiaba a Elena mientras trabajaba. La veía moverse por la casa, no como una empleada cumpliendo una tarea, sino como alguien que habitaba los espacios con una intención callada. La veía detenerse a enderezar un cuadro, a limpiar con una delicadeza inusual una de las fotografías de Sofía que aún quedaban en las estanterías, o simplemente a mirar por la ventana hacia los viñedos, como si compartiera un secreto con el paisaje. Eran gestos minúsculos, pero en ellos Marcelo empezó a percibir una presencia, una calidez que su casa había perdido hacía mucho tiempo. El vínculo de Elena con las niñas no se construyó con grandes gestos, sino con la paciencia de un jardinero que cuida de 2 brotes frágiles. Se forjó en los momentos intersticiales del día, en los espacios que nadie más parecía valorar. Mientras doblaba la ropa limpia en el lavadero, les contaba historias de estrellas que eran los ojos de la gente que nos cuida desde el cielo. Cuando les cepillaba el pelo por la mañana, un deber que la institutriz solía ejecutar con eficiencia mecánica, Elena lo convertía en un ritual de caricias, desenredando los nudos con una suavidad que parecía deshacer también los nudos que tenían en el alma. No les hacía preguntas directas sobre su madre, pero hablaba de las flores del jardín, de cuáles eran las favoritas de Sofía, con una naturalidad que devolvía a la memoria su color, despojándola del luto y el tabú. Elena no intentaba llenar un vacío, simplemente regaba la tierra seca a su alrededor, esperando a que la vida volviera a brotar por sí misma. La primera ruptura en el dique del silencio fue casi un susurro. Una tarde, mientras Elena limpiaba los cristales del gran ventanal del salón, Isabela se le acercó por detrás y con una vocecita apenas audible le preguntó: ¿Crees que a mamá le gustaría este dibujo? Sostenía en sus manos un papel con un sol radiante y 2 figuras pequeñas cogidas de la mano. Elena se giró, se arrodilló para quedar a su altura y miró el dibujo con una seriedad solemne. Estoy segura de que le encantaría, respondió, sobre todo porque lo has hecho tú. En ese momento, la cocinera cruzó el salón y se quedó paralizada al escuchar la voz de la niña. La noticia corrió por la casa como la pólvora, un murmullo de asombro y desconfianza. Una de las niñas había hablado y no se lo había dicho a su padre ni a su institutriz, se lo había dicho a la mujer de la limpieza. El orden establecido comenzaba a temblar. Elisa, siempre más introvertida, demostraba su apego de una manera diferente, más silenciosa, pero igualmente profunda. Empezó a seguir a Elena por la casa como una pequeña sombra. Si Elena estaba limpiando la biblioteca, Elisa se sentaba en un rincón con un libro sin leer, solo observándola. Por las mañanas, antes de que nadie se despertara, dejaba una pequeña flor silvestre recogida del jardín junto a la puerta de la humilde habitación de Elena en el ala de servicio. Era un regalo anónimo, una ofrenda secreta que solo ellas 2 entendían. Para Elisa, Elena se había convertido en un faro, un punto de calma en el océano de su tristeza. Su presencia no exigía palabras, no la forzaba a nada, simplemente estaba ahí, una constante serena y cálida que le permitía, por primera vez en años, sentirse segura, sin necesidad de esconderse detrás de un muro de silencio. Este apego silencioso era aún más elocuente que las palabras de su hermana. Estas transformaciones no pasaron desapercibidas para el resto del personal, especialmente para la señorita Aguiar, la institutriz, una mujer de mediana edad, rígida y seguidora estricta de los protocolos, que había interpretado el silencio de las niñas como una forma de disciplina exitosa. Veía la creciente influencia de Elena no como un milagro, sino como una peligrosa subversión del orden. La risa en el jardín, los susurros en los pasillos, las flores en la puerta. Todo ello era, a sus ojos, una prueba de que la empleada estaba sobrepasando sus funciones, creando una familiaridad inapropiada que socavaba su autoridad. Comenzó a vigilar a Elena con una hostilidad apenas disimulada, anotando cada interacción en su mente, cada sonrisa compartida, cada gesto de afecto, preparándose para presentar un informe detallado a Marcelo sobre la conducta inadecuada que amenazaba la frágil estabilidad de la casa. El informe llegó al escritorio de Marcelo una tarde, presentado por la señorita Aguiar con un aire de grave preocupación. El documento detallaba con una precisión casi clínica cómo Elena distraía a las niñas de sus rutinas, cómo fomentaba un comportamiento indisciplinado y cómo su excesiva familiaridad podía ser perjudicial para su desarrollo emocional. El Marcelo de hacía unas semanas habría actuado de inmediato, llamando a Elena a su despacho para recordarle fríamente su lugar y sus obligaciones.
Pero el hombre que leyó aquel informe era diferente. La imagen del viñedo seguía grabada en su retina. Vio en las palabras de la institutriz no una preocupación genuina, sino el miedo de un sistema antiguo a ser reemplazado por algo nuevo, algo que no entendía. Por primera vez dudó de sus propias reglas. Dobló el informe, lo guardó en un cajón y dijo, lo tendré en cuenta. Su inacción fue una decisión en sí misma, una pequeña grieta en su armadura de control. Una noche, un grito ahogado despertó a Elena. Provenía del cuarto de las niñas. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió por el pasillo silencioso. Encontró a Elisa sentada en la cama, temblando, con los ojos abiertos de par en par por el terror de una pesadilla. Isabela lloraba en silencio a su lado. La institutriz, cuya habitación estaba más cerca, no se había despertado. Elena no encendió la luz principal. Se sentó en el borde de la cama y empezó a hablarles en un susurro, contándoles una historia sobre un bosque encantado donde los árboles protegían a los niños perdidos hasta que salía el sol. Acarició la frente de Elisa hasta que sus temblores cesaron y tomó la mano de Isabela hasta que sus lágrimas se secaron. Se quedó allí en la penumbra hasta que ambas se durmieron de nuevo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el calor de una presencia protectora en la oscuridad. Desde la puerta entreabierta, Marcelo lo vio todo, sintiendo una mezcla de gratitud y una profunda y dolorosa vergüenza por no haber sido él. La señorita Aguiar, sintiendo que su advertencia había sido ignorada, decidió tomar medidas más directas. Utilizando su autoridad sobre los horarios de las niñas, comenzó a orquestar una sutil pero efectiva campaña de separación. Programó actividades extras en las horas en que Elena tenía asignada la limpieza del ala de dormitorios. Prohibió a las niñas entrar en la cocina o en el lavadero, alegando que eran lugares de trabajo peligrosos. Eran barreras invisibles, reglas lógicas en apariencia, pero diseñadas con un único propósito, cortar el vínculo que se estaba formando. Elena se encontró de repente con que sus oportunidades para interactuar con las niñas se habían reducido a fugaces cruces en los pasillos, siempre bajo la mirada vigilante de la institutriz. La casa que había empezado a respirar volvía a sentirse como una prisión y Elena comprendió que su posición era más frágil de lo que había imaginado. La reacción de las niñas a esta nueva separación fue inmediata y desoladora. La luz que había comenzado a brillar en sus ojos volvió a atenuarse. Durante las lecciones con la señorita Aguiar, volvieron a su estado de apatía, respondiendo con monosílabos o simplemente con silencio. La comida volvía a quedarse en los platos. Una tarde, en un acto de abierta rebeldía, Isabela se negó a hacer sus deberes y preguntó con una claridad desafiante, ¿dónde está Elena? La pregunta flotó en el aire tenso del cuarto de estudio, una bomba que la institutriz no supo cómo desactivar. Para Marcelo, que escuchaba las discusiones desde su despacho, el comportamiento de sus hijas era la prueba definitiva. No era Elena quien las estaba cambiando, era la ausencia de Elena la que las devolvía a la oscuridad. El experimento de la institutriz estaba fracasando estrepitosamente y demostraba, sin lugar a dudas, que la conexión que habían forjado era real y necesaria. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando sonó el teléfono una tarde de jueves. Era doña Regina Albuquerque, la madre de Marcelo, para su llamada semanal de control. Su voz, siempre impecable y cortante, tenía un filo de acero. Marcelo, me han llegado rumores preocupantes, dijo sin preámbulos. Se comenta que una de las empleadas está tomando demasiadas libertades con mis nietas. Espero que sepas poner orden. Hay que recordar a cada uno su lugar. La gente de servicio está para servir, no para jugar a ser de la familia. Era evidente que la señorita Aguiar, leal al antiguo régimen, había encontrado una aliada más poderosa. La amenaza ya no era interna, ahora venía de la matriarca de la familia, una mujer cuya opinión Marcelo nunca se había atrevido a contradecir. La llamada terminó, pero sus palabras quedaron resonando en el despacho como una sentencia. Esa misma noche la mansión parecía más silenciosa y opresiva que nunca. Elena, consciente de la hostilidad que la rodeaba, se sentía aislada y vulnerable. Sabía que cualquier paso en falso podría costarle el empleo, lo que era peor, alejarla de las niñas que habían empezado a sanar bajo su cuidado. Mientras pasaba por el pasillo del ala de dormitorios para retirarse a su habitación, se detuvo frente a la puerta de las gemelas. La norma de la institutriz era clara, no debía acercarse. Pero en lugar de seguir de largo,
Elena se apoyó en la pared contigua y comenzó a tararear muy suavemente una de las nanas que les cantaba en secreto, una melodía dulce y melancólica que hablaba de barcos de papel navegando hacia las estrellas. Al otro lado de la puerta, el silencio se rompió por el sonido de dos vocecitas que tímidamente intentaban seguir la melodía. En el otro extremo del pasillo, oculto en la sombra, Marcelo observaba la escena y en su interior la batalla entre el deber filial y el amor de padre alcanzaba su punto más crítico. Sabía que el tiempo de observar había terminado. Debía tomar una decisión y esa decisión lo cambiaría todo para siempre. La llegada de doña Regina Albuquerque a la hacienda fue como la llegada de un frente frío en pleno verano. Su coche, un sedán alemán de un color gris metálico tan severo como su expresión, se detuvo frente a la entrada principal con una precisión milimétrica. No era una visita, era una inspección. Una mujer de 70 años, erguida y vestida con un traje de lino impecable que parecía inmune al polvo del camino, descendió del vehículo con la autoridad de una reina visitando una colonia lejana. Su mirada recorrió la fachada de la casa, los jardines y finalmente se posó en su hijo Marcelo, que la esperaba en el umbral. No hubo un abrazo cálido, solo un beso fugaz en la mejilla, un gesto que era más una formalidad que una muestra de afecto. El aire mismo pareció espesarse, cargado con el peso de su juicio silencioso, y la frágil atmósfera de vida que había comenzado a florecer en la mansión se contrajo preparándose para la helada. Su primera observación crítica no tardó en llegar. Desde el ventanal del salón, con una taza de té intacta en la mano, presenció una escena en el jardín que le hizo fruncir el ceño con una desaprobación casi imperceptible pero cortante. Elena y las niñas estaban sentadas en el césped construyendo una pequeña corona de margaritas. Elisa, con una mancha de tierra en la mejilla, reía mientras intentaba colocar la corona en la cabeza de su hermana. Era una imagen de inocencia pura, de una alegría sencilla y desordenada. Para doña Regina, sin embargo, era la viva imagen del caos, una prueba irrefutable de la ruptura de las normas. Vio a sus nietas, las herederas del apellido Albuquerque, revolcándose en la hierba como campesinas, y a una empleada fomentando una familiaridad que consideraba peligrosa y completamente fuera de lugar. Se giró hacia Marcelo y con una voz suave, como el terciopelo pero afilada como el cristal, sentenció: «La disciplina parece haberse relajado mucho por aquí, hijo». Esa primera estocada fue solo el comienzo de una campaña de presión sutil pero implacable. Durante la cena, doña Regina dirigía la conversación con la habilidad de un general, haciendo preguntas capciosas sobre la rutina de las niñas, sobre sus estudios, sobre la gestión del personal. Cada pregunta era una crítica velada. «¿Y esta mujer, Elena, qué cualificaciones tiene exactamente para influir en la educación de mis nietas?», preguntó mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. No esperaba una respuesta, estaba sembrando la duda en la mente de Marcelo, recordándole su deber para con el linaje, para con las apariencias. Le hablaba del lugar que cada uno debía ocupar, de la importancia de mantener las distancias para que el respeto no se erosionara. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que intentaba levantar entre Elena y las niñas, un muro construido con la argamasa de la tradición y el miedo al que dirán. Marcelo se encontró atrapado en un fuego cruzado emocional que lo paralizaba. Por un lado, la voz de su madre resonaba en su cabeza, una melodía autoritaria que había aprendido a obedecer desde la cuna, representaba el orden, el control, el mundo predecible que él mismo había intentado imponer en su casa. Sus argumentos sobre la disciplina y las apariencias tocaban una fibra sensible, la del heredero de un imperio que no podía permitirse mostrar debilidad. Pero por otro lado estaba la evidencia irrefutable de sus propios ojos, las risas de sus hijas, el brillo recuperado en su mirada, sus primeras palabras después de años de silencio. Cada vez que miraba a Elisa e Isabela, veía el resultado tangible de la influencia de Elena, una sanación que ningún terapeuta ni ninguna rutina estricta habían logrado. Estaba desgarrado entre el hombre que había sido educado para ser y el padre que desesperadamente anhelaba convertirse. Elena, con su aguda inteligencia emocional, sintió el cambio en la atmósfera de inmediato. La presencia de doña Regina era una sombra que se proyectaba sobre cada rincón de la casa. Sentía su mirada evaluadora siguiéndola por los pasillos, notaba cómo las conversaciones del personal cesaban bruscamente cuando ella entraba en una habitación. La institutriz, la señorita Aguiar, ahora envalentonada por el apoyo de la matriarca, había recuperado su antigua rigidez, interrumpiendo cualquier interacción entre Elena y las niñas con excusas sobre horarios y deberes. Elena comprendió que ya no luchaba solo contra la tristeza de la casa,
sino contra un sistema de poder establecido que la veía como una anomalía, una pieza que no encajaba en su maquinaria perfectamente ordenada. Se movía con más cautela, consciente de que,